a fondo a esta emisión que es entrevistas con actores que tienen que ver vinculados a la economía. Usted sabe, aquí manejamos el eslogan de que la economía somos todos y cada uno de nosotros es importante en lo que contribuimos. Así que bueno, siguiendo en la misma tónica que hemos manejado en estas emisiones quincenales, tengo el gusto hoy de presentar a otro gran amigo mío que es Sergio Renato Ortiz Zambrano, experto en vinculación de ciencia y tecnología. Renato, bienvenido a tu espacio. Hola, muchas gracias. Bien, el día de hoy pues nos interesa mucho, Renato, sobre todo tras la pandemia y lo que ha sucedido, nos dimos cuenta de algo muy importante, tanto a nivel medicina como a nivel economía. Nos percatamos que el conocimiento es la base y siempre lo seguirá siendo para poder, digamos, crecer. Y me gustaría, si te parece bien, empezar la charla escuchando tu concepto de cómo construimos los humanos el conocimiento. Más que en ningún momento de la vida, de la historia de la humanidad, no hay momento como este en el que se tiene que valorar el conocimiento. Porque tras una crisis social tan fuerte a nivel mundial y lo que está sucediendo ahora, que probamos el teletrabajo y todos los beneficios que tiene este asunto informático para nosotros, más que nunca tenemos que valorar qué nos llevó hasta ese momento, no la pandemia, no la enfermedad, sino todo lo que se puso en marcha. Es gracias a este conocimiento, pero pues, ¿cómo le das valor a algo que no puedes tocar? Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, normalmente las empresas, las grandes corporaciones, o tú como una persona que es un emprendedor, pues tienes valor en tus activos, ¿no? Las cosas que puedes tocar, ¿no? Un edificio, una computadora, una mesa, una silla, un escritorio, pero ¿cómo le das valor al conocimiento, ¿no? Y hoy en día las empresas más importantes del mundo están basadas en puros activos intangibles, cosas que no puedes tocar. Entonces, esa parte, Renato, a mí me parece muy interesante, lo conversamos la última vez que nos vimos, precisamente sobre cómo, digamos, desde pequeños construimos el conocimiento. Y hoy veía una imagen de una pintura que se llama La lámpara filosófica de René Magritte, que es surrealista, y analizaba precisamente ese proceso, ¿no? el proceso mental. ¿Qué crees tú que nos hace falta en educación a niveles básicos para poder llegar a tener un individuo que sepa valorar ese conocimiento que, como tú dices, es un bien intangible, pero que tiene un peso específico, sobre todo en momentos como los actuales? Pues sin duda desde la formación básica, lo más sencillo, la educación primaria o un poco más abajo, creo que las artes son esenciales, sin duda parte primordial del desarrollo humano, como lo platicábamos hace unos días, artes, cultura general y luego ya el conocimiento aplicado. Aparte de la formación, creo que todas las personas deberían o debemos de tener un oficio. Bien. Con respecto a la educación financiera, con respecto a, digamos, la educación, hablabas, bueno, en la parte artística, pero en la parte, cuando hablamos de individuos y conocimiento, debe de, me imagino, también tocar o rozar la parte de la emoción, ¿no? Sí, definitivamente las emociones, tener el autoconocimiento es parte misma del autodesarrollo y que muchas veces no se le da importancia, incluso culturalmente, al no ser relevante, hay varios bloqueos, ¿no? Emocionales ahí que impactan hasta la vida adulta. Entonces, si esto no se trabaja y no se desarrolla, llevas arrastrando ahí eso que te detiene, ¿no? Para desarrollarte como ser humano. Entonces podremos hablar de que la gente como nosotros, digo ya la gente de mi edad, que pasamos el cuarto piso, en tu caso eres más joven, tenemos por ahí un déficit en cuestión emocional, en cuestión artística. Sin duda.
Eso impacta también a la hora de este proceso de construcción del conocimiento, supongo, ¿no? Claro, sin duda. Tenemos un problema serio generacional. Exacto. Y la pregunta del millón, Renato, ¿estamos en una sociedad del conocimiento? Sí, sí estamos. La vives todos los días y no porque por la docencia, sino ya estos bienes intangibles los usas diario. Te absorbieron, nos absorbieron, o sea, estos servicios digitales, el uso de internet, de las herramientas, es parte de la sociedad del conocimiento. Tener el conocimiento en la palma de tu mano, en tu bolsillo todos los días, con tu celular, te hace ser parte de la economía del conocimiento. Oye, Renato, algo que me parece a mí interesante, bueno, cuando conversábamos la última vez, y que me llamaba mucho la atención, de hecho me dejaste con la ardilla corriendo un rato, era algo que no me había percatado, que tiene que ver con las generaciones y la forma en cómo fuimos nosotros adoptando el conocimiento. Podemos nosotros distinguir distintas formas de adaptar al conocimiento y de la forma en cómo nos desarrollamos como generaciones. Me refiero a generaciones, en mi caso a mi generación se le conoce como la generación X, a la tuya Millennial, bueno, tenemos ahorita otros, Centennial y hay otra clasificación más. ¿Hay diferencia en la manera en cómo percibimos eso? No solo es cómo adoptamos la tecnología, el uso de la tecnología, es muy complejo. Hay personas y autores que desestiman el asunto generacional. La verdad es que yo sí estoy a favor de clasificar a las personas por generación, porque sí hay una diferencia bastante permeable. Tenemos un momento muy difícil para mi generación, los millennials. Nos tocó tener todas estas herramientas a la mano, pero la pandemia nos frenó. Era el gran momento de brillar de los millennials. Ya venía así todo el empuje, todo el momentum, pero la pandemia nos obligó a encerrarnos. Quien tiene el gran reto ahora es la generación que está bajo nosotros. Son los centennials o como la quieran clasificar, pero es esta generación que viene, que ellos, aparte de toda esta infraestructura tecnológica que ya tienen en uso, tienen mucho más trabajo emocional que nuestra generación o que tu generación. O sea, me estás diciendo entonces que ustedes, la generación millennial, estaba ávida por ir a enfrentarse al mundo y les pegan en la cara con la puerta de cristal de la pandemia, me imagino, sí, que eso te así refieres. es. Bien, y mi generación, no quiero ni preguntarte cómo la ves. Pues yo que lo vivo en mi trabajo y con mi familia, etcétera, la gente de tu generación ya está cansada. O sea, empieza a manifestarlo. Sí. ¿Sabes qué? Yo ya no tengo ganas. Quiero dejar de tener esta carga laboral, quiero dedicarme a un hobby, yo ya no quiero trabajar, quiero estar más relajado, más tranquilo. Esta gran prueba de la pandemia que me encerré 2 años me dio una probada de lo que puede ser el retiro. Ajá. Y yo ya no quiero estar aquí. Ese es muy buen punto, ese es muy buen punto. No estoy diciendo que me quiero retirar, solo estoy, que es muy buen punto, sí. Entonces, era el momento de brillar de nosotros, nos obligan a lo mismo, a encerrarnos, pero esta generación que viene atrás viene con todo el ímpetu, Ahora tocas algo interesante. Yo recuerdo mi generación, la gente que tiene 40 en adelante sabe, nos tocó sufrir crisis, sí. Nos tocó pasar por dos crisis. Tu generación no pasó por nada de eso, no. Fue muy cómodo. Y estos pobres muchachos que vienen atrás, les va a tocar la madre de todas las crisis, que es la que estamos viviendo, y seguramente, Dios no lo quiera, si truena por ahí algún conflicto bélico fuerte, ¿no? Pues era como te lo llegué a decir alguna vez, esta generación atrás de la mía, estos centennials, tienen las mismas características de lo que pasó con los baby boomers, y ellos pueden convertirse en los nuevos baby boomers. O sea, generacionalmente hablando de las características de eso, va a suceder. O sea, tenemos una guerra en puerta, estamos post pandemia, más todas las crisis económicas que se van a derivar de este caldo de problemas. No tienen pensiones. No tienen un sistema de pensiones,
no tienen buena oferta laboral, tienen todo lo que necesitan para crecer, siendo que en mi generación en realidad nunca lo tuvimos difícil. Sí tuvimos una crisis inmobiliaria en 2018, la guerra que hubo aquí del narco, pero no es equiparable a lo que esta generación está viviendo. No, definitivamente no. Las dinámicas creo que son distintas. Y nosotros crecimos con esa gran promesa. Es que ustedes son el futuro. A mí todo el tiempo me dijeron, es que ustedes son el futuro. Ustedes tienen que llevar el nombre de México por delante. Justo cuando íbamos a brillar, nos detuvieron. Sí, ahí estábamos los profesores, ¿no? Y no quiero ponerle esta carga a esta nueva generación, pero lo van a vivir. O sea, ellos sí lo van a vivir. Y qué bueno, porque a nivel global va a ser disruptivo. Como lo fue en su tiempo, post Segunda Guerra Mundial, que vinieron estos baby boomers, va a suceder algo muy parecido. Eso nos abre puerta para algo muy interesante, pero si le parece, bueno, regresamos después de la pausa para tocar el tema, ¿cómo vinculo la sociedad del conocimiento con la economía del conocimiento? Espere, se va a poner bueno. Bien, estamos de regreso en A Fondo, estamos hablando del conocimiento, sociedad del conocimiento y por supuesto de la economía del conocimiento y cómo contribuye esto a desarrollar y generar primero mejores naciones, pero lo más importante, mejores individuos. Y regreso con mi invitado Renato Ortiz, que es experto en vinculación de ciencia y tecnología. Y viene la pregunta del millón, porque hablamos de sociedad del conocimiento, pero ¿estamos ya dentro de una economía del conocimiento o todavía nos falta? Ya lo estás viviendo, ya lo vivimos día con día. Tenemos un problema fuerte en México porque para nosotros no tenemos la cultura en apostar en el conocimiento. No es un commodity, ni siquiera lo vemos como a futuro. Puede ser un poco el deber ser, o sea, tienes que estudiar, pero en realidad es un problema, ¿no? Entonces hay países completos que ya hicieron este cambio y ni siquiera empezó como una iniciativa del gobierno, simplemente la sociedad cambió porque las necesidades de las empresas se tuvieron que satisfacer. Mira, ahí tocas un punto importante, porque cuando hablamos de economía del conocimiento también, pienso que no es solo el mercado el que exige, ¿no? O que de alguna manera nos obliga. Lo he visto, por ejemplo, en educación también, que son las propias nuevas generaciones que ahorita mencionabas, vinculando con lo anterior, que exigen a la educación, que le exigen precisamente eso. Dame conocimiento que sirva. Exacto. Es por eso, y si te fijas un poco, este asunto de que antes las personas tenían un oficio. Había panaderos, había mecánicos, había carpinteros, y haz un pequeño rastreo y este asunto de los oficios se está perdiendo. Digo, sí, cada vez más tenemos un mundo más cómodo, donde la tecnología va por delante, pero ese conocimiento se está perdiendo. Bueno, ¿cuál es la necesidad de las empresas hoy en día? Ni no lo pienses como Baja California Sur o La Paz, ¿no? Piénsalo a nivel México, ¿no? ¿Qué está haciendo México? Actividades primarias, actividades secundarias. La instrucción académica actual satisface las necesidades de los sectores. Creo que esa es la gran pregunta. Las escuelas están siendo proveedoras del capital humano especializado que se necesita. Está un poco dispar. Si te fijas lo que se hace a nivel estatal, por ejemplo, que la economía de Baja California Sur depende completamente de los servicios turísticos, versus somos el estado que tiene más investigadores per cápita de uno de los estados que tiene. Antes teníamos el primer lugar, ya estamos como en el segundo, pero están emparejadas las necesidades estatales contra lo que estamos produciendo de ciencia. Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Está alineado o no? La otra cosa es que, bueno, a nivel México se está haciendo,
O sea, con empresas que maquilan para empresas mucho más grandes en Estados Unidos, en México, bueno, les estamos dando esta mano de obra especializada, habría que analizarlo. Es el tema, Renato, yo creo que constante, ¿no? De que el conocimiento me sirva para encontrar, por ejemplo, la vocación real del sector económico que necesitamos. Por ejemplo, lo veíamos ahora con lo que pasó con la crisis, se cae la economía. Obvio, sufrimos aquí en Baja California Sur por la caída del sector turismo, pero uno de los sectores que ha mantenido a nivel nacional, digamos, el trabajo del sector primario, que siempre se le ha desdeñado. Y hay mucho conocimiento que está ahí, que no lo aplicamos en esa otra parte. Pero ojo, hay economías, 2018, Amazon y Apple, su valor de mercado fue igual al Producto Interno Bruto de España. Fíjate. Entonces, ¿cómo le das valor a ese conocimiento aquí en México? Digo, Sí. tenemos la comunidad de investigadores más grande del país, en Baja California Sur. ¿Cómo le das valor a ese conocimiento? Y la otra gran pregunta es, ¿qué beneficio social tiene? O sea, Y creo que cuando haces esa pregunta ahí es donde, si hacemos el balance, nos salimos también librados, supongo. No quiero decirlo, pero supongo. sí, no estamos, no nos da un buen número. Ok. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. Ahora, voy a ligar otro tema medio escabroso, pero yo creo que podremos tocarlo someramente. Muy bien, los esfuerzos se conducen hacia intentar que la economía del conocimiento sea real. ¿Es suficiente el apoyo gubernamental? ¿Es suficiente el apoyo del sector empresarial? ¿O nos falta en México? Nos falta mucho porque ni siquiera quisiera decir que faltan políticas públicas, simplemente las administraciones federales no han tenido la visión suficiente para apostar en la economía del conocimiento. Entonces, las grandes empresas que sí lo hacen, que tienen estos bienes intangibles, están en otros países porque su gobierno sí apoya estas iniciativas. Y tocas un punto muy importante. Por eso es que se nos van. Exacto. Se nos va la famosa fuga de cerebros que siempre Exacto. nos quejamos. Sí, ahí te va un dato muy sencillo. Si tú eres un investigador que quieres hacer una patente en México y quieres registrar tu patente para poder tener un fin comercial, el que tú quieras, tarda entre 3 a 5 años poder hacer el registro. Fíjate. Y tocas un punto importante, porque hablamos de las nuevas generaciones, y lo platicamos también, creo, la última vez que nos vimos, que estas nuevas generaciones son inventores natos, Sí. son emprendedores natos, son chavos que están metidísimos en, como tú dices, como no tienen muy claro el panorama, dicen, si no lo muevo yo, nadie lo va a mover, y empiezan. Qué triste que para alguien que tenga tantas ganas se tenga que topar con otra dificultad, que también lo va a fortalecer, ¿no? Bueno, y en ese punto, por ejemplo, Renato, tú como experto, ¿qué puedes proponernos o qué dirías para poder generar la famosa triple hélice real, ¿no? Porque siempre se habla de ella, que allá en casa la triple hélice no es otra cosa que vincular al sector gobierno, con el sector privado y con la academia, porque los académicos de repente estamos muy a gusto en las universidades, pero se dice que se vinculan, pero seguimos trabajando y no se consiguen. ¿Cómo podríamos hacerlo eso real? Primero que nada es alinear qué necesidades tienen los sectores y ni siquiera te vayas a algún lugar muy industrial, siempre pensando lo local, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del Estado? Academia, ¿estás cumpliendo estas necesidades? Primero alinear. Si está alineado, ok, vamos a poner este ecosistema en marcha. Pero si no está alineado, entonces, ¿cuál es la labor de la academia para así cumplir las expectativas? Y estamos hablando del sector turístico, servicios, o sea, ok, ¿cuál es la oferta real de servicios turísticos en el estado, ¿no? Real. ¿Cuál es la oferta real de servicios turísticos digitales en el estado? Entonces, ¿hay alguna plataforma para hacerlo local? ¿Por qué tenemos que recurrir a las plataformas digitales foráneas para poner en marcha esto?
Entonces, hay mucho mercado por donde se puede abordar esto. Y sí tenemos el talento para hacerlo. Y del lado de políticas públicas, tenemos que buscar la forma de atraer a los inversores y no nada más de los sectores productivos, de turismo, por ejemplo, que es lo que vive el Estado, sino, por ejemplo, podríamos ser un clúster de desarrollo de software sin ningún problema en Baja California Sur. Renato, y dándole, digamos, un matiz a nuestra gran pintura de hoy, que fue esta cuestión de la ciencia y la tecnología en apoyo a la sociedad, en breves palabras, ¿me podrías tú decir así, de manera muy concreta, ¿tiene futuro la economía? Sí. Estamos en un lugar, estamos pisando terrenos desconocidos, pero sí, sí tiene futuro. Sí. Nunca debemos de dejar de apostar en el conocimiento. La base, digamos, está ahí para la sociedad. Sí. Pues no queda más que agradecerte, Renato, la verdad, por la participación. Esta es tu casa, esperamos verte pronto por acá. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, algo que se te quedó en el tintero, sería importante. No. Ahorita es importante que apostar en cultura, conocimiento y oficio, siempre. Perfecto, con eso nos quedamos. Y bueno, allá en casa agradecerle como siempre su preferencia por estarnos escuchando. Espérenos en 15 días más para hablar con otro actor importante que nos permita entender esta dinámica que vivimos día a día, porque recuerde, como digo, la economía somos todos.